Baisa pa peina koina na me ayuna beruma pe me pende programa minha de programa de que kira bakina ka agricultura peisa mangaba ni limo yon di bei ye primeiro waisa mangaba ye pe me bene aginu Astor Emilio Vázquez wi Itapúa viveina Itapúa Paraguay vive ye puta sopen en nivel lo me obviamente el caso rompes para mí peisa ni por un programa lo ita ya ese y que Evangelio de nuestro amado Yahoshua HaMashiach capítulo 6 verso 39 de donde otomí ya jalo mitaina bueno ese coina roeser que vaya ya seguina Mozambique y coña de en el programa mina ahí pone ya ponían de video mica toda mucha ya upina Facebook y YouTube a pesar de ella yo compartía a Telegram, yo compartía WhatsApp, que ahí se atoraba los hermanos fuera, te imaginas. Y esa misma 595985 y nada. 162975 ya ne pumburi lo mitad, pero picuapa muy mal. Bueno, ya cambian de por ahora ginañan de ambiente ya están para este copa ya soñan de grabación ve catugo se por allá para depender mañana de aguinu catupuru y nave computadora fuera como va a poder nave ya ne aginu hanya ne pehengüero de Sergio sabe nyamo separan y teina ave un buen bogueta ñandeina y a pota y catu haya taman de golomita hacer la voluntad de Elohim es obedecer su palabra. Bueno te hago ya explica ahí mismo Igor y ve viernes copiar la obedecer su palabra bendeja y ya ñambotu bebé paréntesis en qué consiste obedecer su palabra. ¿En qué consiste obedecer su palabra? Consiste en obedecer su mandamiento. O sea, ¿en qué consiste obedecer la palabra de Elohim? Es la palabra de Elohim, la Torah, la instrucción. Ya, había nace la fe. Romano 17 y que la fe una ceja de la palabra de Elohim. Ande con referencia a la palabra de Elohim Baeaba. Esto pataina que recoja que ver, o sea que tiene que ver con los mandamientos que le dio a Moisés, la palabra de Elohim, y como así también la palabra a los profetas y gatos o dirigía al pueblo. Y bebé la tema la herero puede hacer la voluntad de Elohim sencillamente es obedecer su palabra, pero ¿en qué consiste obedecer su palabra? Pues hay problema llega porque para no debutamos ahí, ¿no? Obedecer su palabra es obedecer su mandamiento. Para eso que no hay landere, bueno, a obedecer al Padre, pero esa es obedecer al Padre. Obedecer y desobedecer tiene que ver con cumplir o no cumplir sus mandamientos. Pepe la tema ahí. Bueno, respecto a 639, que la voluntad del Padre es también que no se pierda, no se pierda. O sea, que no es la voluntad del Padre que se pierda allá. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué hay condenado si no es la voluntad del Padre? No, porque ni de onda es robo. O sea, es como ella de libertad y por abojanga. Es la voluntad y allá. La voluntad del Padre es que no se pierda lo que se deciden a obedecer. Allá, esa es su voluntad. Ahora, los que no se deciden a obedecer y a creer en el Mesías, ya hay voluntad la mía, oye, perdón, pero la voluntad de los pecadores es esa. Está la voluntad del Padre y está la voluntad del hombre. O sea, el Padre desea todo lo mejor para sus escogidos, pero el problema está en que los
O sea, la voluntad del Padre está en desear lo mejor para su creación, pero el problema está en la desobediencia de, de la creación de los hombres. Pero el problema es nada que pero la ña problema la ya y por abo y pa porque na o me ellan de ya me ellan de la capacidad y por abo aquí pongo ante ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, coge pues la bendición para que tenga vida allá. Aquí pongo delante de ti la bendición, la maldición. O sea, de ahí por ahora. El tema de que, bueno, si la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno, bueno, entonces va a repetir en la oña condenada, porque mi oña condenase. Porque se acuerda o decidí o desobedecer, pues ya tendré por nada, pues ahí la 39 PGI. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día por de todo lo que me diere. Y que más pico la ñan de ya Yahweh o me ean la ita irabe. ¿Quiénes son los que escogen obedecer los mandamientos? Los que escogen vivir en santidad. No doy cosecha, obviamente no. O sea, a la escuela ya pues ya no está dentro de la voluntad del Padre, pues ya va a estar dentro de la voluntad de ellos. Pero la voluntad del Padre es que aún ese pecador se arrepienta, se convierta y sea un santo. Pero de ahí a que se cumpla, no impone. Hay cosas, por más que sea todopoderoso, no me pongo ahí fuera de tu voluntad, ya por capaz de la cosa, cuando va ley. No, de poder elegían voluntariamente es hay juicio, es respetarse. Me cote ahí, tipo encantamiento y cuera, tipo, bachete, oye, pero ya por acá, hoja y jugan, guacho, en barete, encantamiento, vaya, mi ojo médico cuera, ve a curandero y cuera, oye, pa, ya cuera, mía, pues no, ya, sube. Entonces, fuera de la voluntad, la persona hoy en día, pero no hay juicio, hoy en día, atado, hoy. Entonces, el Yahweh uno va a hacer eso. Hay una y papel, hay que estar libre por allá, y justamente por agua por eso. Ñan de voluntad pe por allá, entrega por eso libremente, libremente, ñan de gusto pe por allá, obedecer eso allá, ya pues yo le dije, peor vale, beta. Bueno. 6:40 y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, pues ya comentamos ahí un poquito allá que la voluntad del Padre también o consistía en que Yehueroviana sí oscila grave. Yaroviana que es el enviado del Padre Jaja que es a Erupi Yarekota vida eterna y sacrificio Erupi. A que supeo me deja el Padre pu acaba zumbar este ponai que tu hanguecha por muy o uja ora. Pero para ahí que los judíos crean, esto ya es otra cosa. Allá no lo vemos, vea. Allá no, este no lo vi, entonces el que no cree al Hijo, lo siento, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo ya oye condenama. Sencillo, y eso es para todo. Andas ahí solamente gentiles vengan. La justificación por fe a través del Mesías consistía en esto, que los judíos tenían que, bueno, practicar los mandamientos de la ley de Moisés establecido y creer en el Mesías. Obviamente que se acuerda o creo en el Mesías, ya ahorita más mandamiento gurí, que era sombra del Mesías, que se acuerda ya no cumpliré mañana gurí allá. Pero al no creer en el Mesías estaban obligados a cumplir toda la ley para cumplir ahí, porque si solamente por cumplir la ley, solamente por obra y sin el Mesías, no hay caso. En dos sentidos por obra, en el sentido de que oye papá Moisés es solamente cumplieron la mandamiento de Moisés cuando lo vi el Mesías o cumplieron la obra de la ley o cumplieron la ley de Moisés cuando lo vi el Mesías lo mismo entender y que era un mi forma pendeja de era orecocer la salvación, pero
Ahí entra la justificación por fe en el Mesías, que tiene que creer y cumplir los mandamientos establecidos por el Padre que le dio a Moisés y creer en el Mesías. Ambas cosas. Está huela, o periodo ya en el Mesías, oye, por que ahí o desechar las obras de la ley, la enseñanza rabínica que no estaban dentro de, de la de la ley de Moisés. Hoy estado ya un buquea que la no cumplía como mandamiento. Sí, pero hay tradiciones judaicas que no ñande ñandego paraguayo ya recogen de tradición, me hago de gatuibu ya me ando y que la doctrina, ¿ve? Y hay tradiciones judaicas que ellos hacen, pero eso no se puede enseñar como doctrina. Me pillaba, ni me confundí de ahí. Bueno, 6:41, 43 y los judíos murmuró en contra del Mesías, porque quizás como en estos tiempos entendían mal el término pan del cual habla el Mesías. Bueno, 6:41, 43. La yo la entendeba ahí, no entendía teoría, tuvo que es distinto. Hoy día sí, está doctrina y no es la pega con pan, pero esta interpretación, y sí, hay una doctrina que es la hostia, ¿verdad? Que se sacó también de esto que no, hay que entender eres para el Mesías y es el pan allá, que come de este pan, que bebe de esta sangre, a lo mitad ya voy hostia, que sigue siendo el cuerpo y la sangre del Mesías, pero eso no es lo que está diciendo allí literalmente allá. Bueno, es una simbología que vamos a ir aclarando, pues ya le mina 6:41, 43, ya le he hecho a la pinta 3 versículos, veo. Allá le no, güey, son los 3 versículos, ya allá corta, ya comentata. Vengo ahí, 6:41, 43. Los judíos como hoy no, entendían mal la expresión padre e ina. Bueno, 3 versículos, vamos a ver, bate coñas eso, 41, vio, 41, 43. Murmuraban entonces el año por un ahí, a ver, y murmuraban. Y esa mi bimbe. No, entender y no murmuramos ahí. O sea, entender a ir y no entendí este oía tú, 41 ve y ya mañana bimbe ya esa misma, ya compara ya jaña de lectura ahí. Entonces los yahuditas murmuraban, oía ya ve. Murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo hoy por ahí. Ya arrancamos ahí con murmuración y vayan y por ahí hoy. Ya oye por un hoy o cimenta y oye en barei y ganamos hoy. Ya arrancaba ahí y como siempre. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. No entendían. No hay que entender ahí, no entendéis. Y decían, ¿no es Yeshua el hijo de José, de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Conocemos pues, ¿cómo pues dice del cielo he descendido? Ahí está el primer problema, no es Jesús el hijo de José y Reina Valera, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo descendió? Sí, primer problema de murmuración fue que no aceptaron que su procedencia divino, que él vino de parte del Padre que vino del cielo, que él es la Torah viviente hecho carne, no aceptáis ahora. Y hoy día muchos aceptan, pero entender ahí y ahí otro problema, piensan que él es el todopoderoso que se hizo carne. Menos mal más estamos ya explicar, ya más está versículo bíblico entendemos o pillamos lo mitad. Ven que siempre hoy me tenéis negativo la ya culpa y tenéis su recuerda ahí, no entendéis hoy día tú no entendés pa. Al revés, a veces hice lo itacuri onte recuerda murmurar porque entendés ahí expresión pan y no entendéis este tú.
ñande la ñande de vaipa, cuando entendí estoy, se fue a topa, 40, 41 ve murmuraban, y va y pasa, mm, expresión murmuraban ya no hay por ahí, yo tengo desaprobación, la murmurango y se o desaprobar, posible, ¿verdad? Oye, quejas sin fundamento, sin fundamento justo, o perjudicar la y queja pelas avisables, o anular la, oye, ya poa, porque no ya ajustáis la visión, no ya ajustáis la y deseo, vas a hacerla murmurar, oye, embareí, o ya po falsa excusa, ¿sí? Que tu hanguaisa o anular y no lo lleea, yo ahí gopea. La definición de murmuración más o menos sería desaprobación con enfado y queja, sin fundamento justo, con perjuicio, anulando las acciones por no ajustarse a la visión de él o de los que murmuran ya eso ya. Cuando ya ajustáis la división, pecuera entonces, o ni puñe en bareí o desaprobar o muy excusa, pero sin fundamento, o desviar la acción o desviar la cosa buena. Y va ahí van a ir por ahí este lado ya pues y claro, la murmuración, poniendo la murmuración y el chisme viene a ser lo mismo. Murmuración y chisme. Bueno, la chisme ya vengo yo a puma erema cosa nada ya verdad con malicia ahí. Mozambique, ahí va ahí se da. A los dos juntaron un día desastre. Murmuración, pues, de en web no, pegan oña en bar y vean las piscinas, se responde otro mejor, pegan oña de la jata tapeo ahí, muy va ahí lo mitad me y Javi Pepe allá, en el alto, allá, bebe, a la chime gatu, o voy a pupama na ye copecha, na ye pesa, pesa o ya po, nambrena o cuentea, pero mentira me lo diría. A ambos primo hermano por lo menos. Nay por ahí yo lo vea. Ojo yo hey güey. Generalmente la murmuración y que tú no hacer la chisme pero pesa na ye curí, pesa y curí, pesa na ye co ya pupaite. Moñe en huepare hizo calumnia. El chisme es una calumnia. Y si ese se puede denunciar, se puede denunciar. Peligroso después no prueba la ñ en varija bueno montota preso los estados de cobratas está allí pasa por daño y perjuicio moral o depende en bueno familia trabajo esa es la consecuencia allá la peñe en vareiñe eguiruru en de yo coibe yo cona vende yuru yo igual uno ya analizar algo esa mío ya con ama la costumbre. Y la murmuración, y sí, todo traen consecuencias, tanto el chisme como la murmuración. No putaremos, ay, no, tarde o temprano, ya pilla todavía la chisme o murmurar, en la pizza contra, muy bajina, ya pilla tanto ahí. Las cosas, la injusticia, pues, por más de que parece un deleite para los que lo hacen, pero se convierte en hiel amarga. Y lo vería y no desagrada o sea no agrada y al padre para agradar allá el número capítulo 12 versículo 8 vengo Miriam Aaron o murmura será contra Moisés AP 12:9 a causa UPAP la ira de Elohim o encender contra ellos será
y potente ira de Elohim ahí la por murmurar. Número capítulo 12. Número capítulo 12. Ese es un versículo 10. Ministerio sacerdotal de Aarón ni cancela y mí porque la presencia de Elohim, o sea, la nube donde estaba la presencia de Elohim se retiró del tabernáculo, será. También por murmurar. Y al retirarse la nube del tabernáculo, quiere decir que Yahweh se retiraba del lugar santo, ya dejó de ser santo, o sea, el ministerio de Aarón, chau. Ni en Bareita ni más religiosamente no me llevó Bareita la cosa inauguri. Anay por ahí. A Miriam fue infectada con buen vaso o carupaño de robre, lepra y chore, a consecuencia de la murmuración. El pueblo de Israel murmuraba contra Moisés y Aarón, anda y ya en la tierra prometida, en esta ocasión murmurar y ni en Bareí, ni en Behueo protestar, un baila proyecto, un baila planes, no ya poseo, ya revelar, nombre, pero al fin y al cabo man va y no ir a curar el ay que hoy o como que sube que partive y a ver si no hay pachaguare y le rebel va ya. Pestilencia, hay pestilencia, sí, Manolo, oye, todas son consecuencias y todo empezó con murmurar. Casi la mayoría de muchos pecados empieza con la murmuración, en contra de la verdad. El prójimo contra, pero ya poponabe y prójimo eva y ese. Un país pasó subir la o jecoben un país subir las enviapo. Pepe ya hay que tomar en qué chisme ahí. Pepe murmuración y chisme. Yo ande el ande bello. Y hablan de yetu y bebé y euloina. Qué bárbaro. Tremendo, o sea. Drástica consecuencia puede traer esto, o sea, así como trajo drástica consecuencia en el pueblo de Israel, hasta hoy día, o Catu, ella no hay problema, lo mismo. Catu, está, si hay cual persona, oña problema a causa de la murmuración, chisme, y más todavía en contra del reino, o en contra de la palabra, o en contra del mandamiento, en contra de Yahweh, en contra de su hijo. Iba ahí, pedazo, bueno, y estaban, y continuaban la carrera, continuaban, sí, y cuando veces escuela anga continuando, añade que no animo, tiempo que y la murmuración chisme, mielo, ni por ahí, vea, añade complicada, va. Bueno, a ver, la consecuencia drástica, la consecuencia drástica de murmurar o de chismentar, siguen vigentes hasta hoy, sí, quizá guayando ya aplicamos ahí de un mandamiento y hoy cual que Antiguo Testamento, pero siempre hay de consecuencias, siempre hay en de la boleta, de lo que siembra cosechará, güey. Sí, pero ni algunos tenemos puta pareína, pero siempre o de alguna forma le va a pasar la boleta por haber murmurado chimentado. O sea, hoy la justicia divina goisite, amigo, con que arima hoy, ya tu niña ya ese ya no ni arrepentido tú, en el jave. Entonces sí, está vigente hasta el día de hoy. Sí, es que ella añade la añade yurure. Y vengo Filipenses 2:14 vivió hija peñandeina hace todas las cosas sin murmuraciones y ya peaje. Y sí, según el versículo 42 del capítulo 6, la causa de la murmuración por el Mesías
Ah, ¿qué podría haber sido? La incredulidad. La incredulidad, 6:42. Sí, y decían, ¿no es este el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? Sí. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Sí, la incredulidad, o sea. Mm, Entonces, es el problema. Yeshua le responde, no murmuréis entre vosotros. Se va igual, se cuál va esa guava, se mai cuando igual, va ahí, va ahí golpear, ni por un moño lo está, guapa y te yuma. Lo que es allá. El ser humano, o sea, y su carácter, el ser humano y sus debilidades, el ser humano, ojalá y yurú, qué bárbaro. Bueno, ojalá que tú ya comentáis nave 40, bají, a ver, opa 44, ¿vio? 6:44, porque muchas veces nosotros presionamos a la persona para que crean, siendo que en el 6:44 es el Padre quien escoge. 6:44. Ninguno puede venir a mí, el Mesías, si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día. Va legal. No instancia, predicando, no, con la infierno en barete, veamos que tío mundo y pan de nambrena. Pues yo me convertí. Entonces obliga a algunos y por eso que muchas estaban en la escuela o la esa iglesia jare ando y cochimba porque lo mitad muy barete un que con promesa con hambrena mañana tira por poco no muy ese cadena tirar tractor ahora pero pensamos en no hay la alma, o sea, el que trae las almas, el que convierte, el que convence, el que atrae es el Padre. Ñandego tiene instrumento, no ñandego ya en de la invitación. Jalaja, hina no cote y ya dula ese ni mongele ni emondi ni amenaza ni na baebe. Ni esa caso de video del infierno ni de famoso mi alma, mundo y pava, ni barbo pata y pata infierno, sufrir pata alguno, ni mundo y ni mojo, pero al fin y al cabo, ojo y conde no entendéis, no practica yo, y bueno, pesa. Entonces, y razón, vea con comentario, ido 44 veces y la 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Allí que sí que ñandera es el Padre o ñande de alguna manera o abrí ñande tapesa. La ica tu janguecha ya ñembo ya al Mesías. Va, eres o abrían de petape, ya ñembo ya al Mesías, porque sin que ñande ya hasa el Mesías porpi, sin que ñande ya robia el Mesías, nañan guajemo, hay jandabe, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo digo, así es que anila ya forza hacerlo mitad me anila ñamon set y ya ya técnica a set no me ando a ley más que monbe tan sube la verdad monbe le mitan sobre la Biblia lee sacarse sonar lee la primera mujer eina pega anga el padre un boja peja peta su veja o quebrantada su pe o palta pujarei o por andu llegan de las cosas y cotan de pero ya listo man. Vea, se va comprobado, hermano. Está y te malas. Se vea con programa pesar ya poja ojo, no están repartidos. De repente no hay mensajean de la gente. Anduvo curita, cosa heré, había sido cierto. Da que veigo, estamos hacemos mensaje. Entonces, es un mía y no, bueno, eso no es eso es ande ya no J infierno, ve si infierno, ve sufrir eternamente infierno, está ambasamos eso de falsa doctrina entero, pues contarle que porque allí y por algo ya la intención es buena, pero el método es antibíblico. Pañeña de nea, poner la intención, y por tallo salvar la ñandera pisa, pero la método no ye purua y era antibíblico, si no ya bota y te sube ahí, pues.
Así es que a veces y siempre es el Padre que escoge y atrae hacia Él a sus escogidos por medio de su Hijo, porque por el cual también se recibirá resurrección y vida eterna. Muy bien. Así es. Bueno, ella lee entonces las opiniones, preguntas de los hermanitos. Está la opinión de con la esta fórmula con los ya por la ya se añade evangelizaje hija ojo o mundo y palas bisabe la oña comer chuana en majera recibía ella poco oración sin donde uy ajo va ego a repetir cada fulano de ti familia ve completo ve las oraciones pero esa familia nunca se acerca a las congregaciones o sea oración o porción mágica la hija huele por oración y hoy más salvo cuando a ley. No, el recibir al Mesías pues, es distinto a lo que se enseña. Recibir con lo mismo es repetir con oración allá, el recibir en el corazón me ande ya salvo, man. No, recibir al Mesías es creer en él, creer su enseñanza, practicar su enseñanza. Allá ya ponen la requisito es bíblico, ya seguían al Mesías, ya conocían allá ya ponen al pie la letra. Habéis y que adentro del nuevo pacto por medio del Mesías a la nuevo pacto, y que vengo hoy mandamiento y que ella cumplían a los muchachos. Ella tiene oraciones más ella porque anda a avisar a ella allí, bebé. Esto que está preguntando acá, si el poder de esa oración es salvífica, o sea entonces la andere, bueno, se orando. Esa oración que se manda a hacer a la gente de recibir al Mesías, ese no tiene poder salvífico porque el que salva realmente el sacrificio del Mesías, el perdón del Padre, la obediencia de la persona tiene que ser demostrada al Padre. Por su fruto lo conoceréis. O sea, digo, voy a repetir casi tu oración, ella salvo, cuidado con eso. Ese no es garantía de que se hizo un buen trabajo, una buena misión del reino de joder repetir caso de oraciones, ya yo ti folleto, nunca no hoy nunca no leí, no cambié y no me arrepentí o seguirle por tu llave y obviamente que si muere así vas a tener que rendir cuenta en el juicio final, o sea, no, digo la pechan de pues sí, culpada, a lo mejor allá pues anima y mí, pero justamente como ese tiene hermano, ya podemos a PTI, programa o esa va más o menos la plan de salvación, porque hoy entendemos la plan de salvación. ¿En qué consiste el plan de salvación? Hace poco se voy a explicar y mi y se mandó ahí va día y creo que fue el miércoles pasado, jueves, más o menos va para consistir a ser salvo. UPVC hemos pasado unos cuantos planes de proyectos de salvación, guri. Es importante ya nene por apear, sino porque pero la dejó entregar ti folleto y ella por caso ti oración o pau no hay garantía. Hay cosas que se tiene que demostrarle y ella pone acción hoy, porque la de erovia pero erovia va y pa a ley de ella pues la ella pone pero erovia va y pa no cuidado con eso. No se mandó hay una edición maguri upea la a llegar a FM la va pa versión va curipe la Ayapo Gripeti o Ñeponanduse justamente en qué consiste el plan de salvación allá. Para el que viene a mí no le echo fuera de oír. Pues va a amarilla es. Edición 291. Para mí era ese. El que viene a mí no le echo fuera. Usted a revisar a la. Usted audio versión más. Usted ve las explicar, guri.
O menos allá pone tiene explicación para ella puana la dentro del plan salvífico para reinar. Mm. Esto pata que modificar ella puede una cosa porque agradecerse de la de opinión la de pregunta mía pero ya aclarar no vea a lo mejor a uno no gustamos entonces vio sea repartir para ahí la folleto era y este con la algunos güeymeos le estas y no ni comunicatan en 10 pero hay cosas hay pasos que se tiene que hacer bíblicamente, eso es importante conocer. Bueno, oímos eso bañamos ella pues viene en poco sería agua ahí te digo mejor ella pues acá me bañamos ya pues un hija aguante con semana venían de revia pomina ya se tapa chiste vaya ahí hago ya llamamos ella pues con cosa semana ya we y más bien ya caíste más bien listo man. Ayer yo topado pues era muy entonces llegó a por TPM, shalom, bendiciones, pues allá en el programa. Atoralo, hermano, cuera, shalom, bendiciones.